Jóvenes, buenas tardes. Señor Roja Moreno, buenas tardes. ¿Me escucha? Sí, profesor, buenas tardes. Muy bien, gracias. Un momentito. Señor Roja Moreno, ¿está apareciendo mi pantalla? Sí, profesor. Gracias, joven. Vamos a desarrollar algunos temas vinculados con la planificación de la operación. Sobre la oferta, la demanda, hidrología, disponibilidad, topología de la red e inflexibilidades operativas. Voy a empezar por este último tema, ¿no? Por las inflexibilidades operativas. Bien, eh, para efectuar la optimización de la operación, para ejecutar la operación también de manera óptima y segura, se requieren conocer todas las características estructurales de diseño de las unidades de generación. Incluso algunos podrán manifestar que también tienen características determinadas otro tipo de instalaciones, como las instalaciones de transmisión. Es correcto, ¿no? Tienen sus características, pero están ya definidas, esas no van a cambiar, aparte de su capacidad de transporte y limitar lo que se puede transportar por estos equipos o su capacidad de transformación. Bueno, son valores muy concretos. En el caso de las centrales eléctricas, se tienen muchas variables que se deben conocer y que tienen que estar sustentados en, en documentos, en pruebas de los fabricantes, porque estos parámetros pueden incidir bastante no solo en la operación económica, sino en la operación segura de un sistema, ¿no? En ese sentido, cuando una unidad de generación ingresa al sistema, cuando está requiriendo cumplir con todos estos eh, requisitos, para cumplir con todos los requisitos para tener operación comercial y ser despachada por esta entidad, debe cumplir con este procedimiento técnico, número 20. Y tal como lo dice nuestra regulación vigente, entonces estas fichas técnicas tendrán una vigencia de un tiempo determinado, inclusive, ¿no? De acuerdo, pero eso dice el procedimiento 20. Es un procedimiento que tiene cierto rango, ¿no? De, digamos, jerárquico a nivel normativo, ¿no? Quizá por algún motivo no se nos ha pasado ese tema, pero lo voy a repasar conjuntamente con ustedes y de manera muy rápida, entrando a la información que está bastante bien organizada en el CODES, ¿no? Y para que ustedes vean la diferencia. Claro, ustedes tienen un curso de legislación eléctrica, así que no debería ser mayor problema. Entonces, nuestras normas tienen rangos, ¿no? Las que tienen mayor rango a nivel nacional son las normas con rango de ley, ¿no? Claro, hay algunas normas que aplican para transacciones internacionales, ¿no? Pero en nuestro caso casi no, es muy puntual. Entonces desarrollemos lo referido a las normas con rango de ley y son las aprobadas en principio por el poder eh, legislativo, ¿no? Por el Congreso de la República, aprobará la ley. Eh, Bien, entonces, ¿qué leyes tenemos? Tenemos diversas, ¿no? Aquí está.
pero la más conocida es la Ley de Concesiones Eléctricas y la Ley 28832. Aparte hay otra serie de normas, ¿no? También tienen rango de ley. ¿Quiénes tienen rango de ley? La ley en estricto, luego el decreto ley, y decreto ley se dice porque ha sido, eh, digamos, suscrita y entró en vigencia durante una época en la cual no existía Congreso, ¿no? Ya estaba disuelto, el año 93. Decreto ley de concesiones eléctricas sería. Luego tenemos los decretos de urgencia, que tienen un tiempo de vigencia, ¿no? Y el poder ejecutivo, o sea, el presidente puede firmar este tipo de normas que tienen rango de ley, pero su característica es que tienen una época, un periodo de vigencia, eso es todo. Luego, los decretos legislativos, como estos de acá, Ley para promover la generación con recursos renovables, fue aprobado en una época en la cual eh, hubo una transferencia de facultades especiales del Poder Legislativo hacia el Poder Ejecutivo, ¿no? Y pudieron aprobarse estas leyes, ¿no? Bien, entonces todas estas normas tienen rango de ley, ¿no? El rango más alto. Entonces, una norma de menor rango no puede contradecir lo que dice la ley, lo puede regular, lo puede reglamentar, los reglamentos, ¿no? Pero no puede ir en contra de lo que establece la ley. Entonces, en siguiente rango están los decretos supremos. Los decretos supremos son suscritos por el presidente de la República. Y tenemos varios decretos supremos, bastantes, ¿no? En nuestro sector. Algunos conocidos, ¿no? Como por ejemplo el reglamento de la ley de concesiones eléctricas, para empezar, ¿no? Es un decreto supremo. La norma técnica de calidad de los servicios eléctricos, ¿no? Conocido, ¿verdad? Muy importante norma. Así, y así, tenemos bastante reglamento de cogeneración, los reglamentos de la ley 28832, como el reglamento del COES, ¿no? El reglamento de transmisión también, ¿eh? Es otra norma aquí, ¿sí? Etcétera. Son normas aprobadas por el presidente, ¿no? Muy bien. Está en segunda instancia, en orden de jerarquía. Eh, en tercer nivel estarán las normas emitidas por el ministerio. Incluso dentro de estas normas tienen de dos niveles, ¿no? Un tercer y un cuarto nivel, yo diría. El tercer nivel sería las resoluciones ministeriales, que las firma el ministro de Energía y Minas. Luego vendrían las resoluciones directorales, que firma alguien que está por debajo del ministro, e incluso por debajo del viceministro, que son los directores generales, ¿no? De las diversas direcciones. La que más interacciona con el sector eléctrico es la Dirección General de Electricidad. Hay otras direcciones adicionales, pero tienen funciones más específicas, ¿no? ¿No? Como el tema de la electrificación rural, etcétera, ¿no? Bueno, entonces, tenemos resoluciones ministeriales diversas, como por ejemplo aquella que aprueba los criterios para elaborar el plan de transmisión, u otras resoluciones directorales importantes, como la norma técnica para la coordinación de la operación en tiempo real de los sistemas interconectados, ¿no? Muy conocidas, muy importantes en nuestro sector, ¿no? Bueno, que también está el Código Nacional de Electricidad del año 2011, miren, una resolución ministerial también importante, norma, ¿no? Bueno, todas las normas son importantes, pero algunas son más conocidas que otras, ¿no? Por diversos motivos, ¿no? Muy bien, entonces aquí ya tenemos un tercer y un cuarto nivel, las resoluciones ministeriales y las resoluciones directorales, ¿no? Y aún más abajo, ¿no? En un quinto nivel, están los procedimientos técnicos, procedimientos de supervisión, aquella normativa que aprueba el regulador, ¿sí? Y eso es poco, muchas más. El OSINERMIN termina siendo un micro regulador, ¿no? Micro, porque las normas macro, de mayor alcance, de mayor jerarquía, se aprueban en otras instancias, ¿no? A nivel del Poder Legislativo, Poder Ejecutivo, etc. Y ya en un quinto nivel, pues se aprueban quinto nivel, digamos, de jerarquía, son las normas que aprueba el OSINERMIN. Tampoco nos quiere decir que no sean importantes, sino que son necesarias por diversos motivos, ¿no? Todos los procedimientos técnicos son aprobados por el OSINERMIN. Son importantes, son necesarios,
Si usted quiere aplicar lo que dice el decreto supremo, la resolución directoral que aprobó, resolución ministerial del Ministerio de Energía y Minas, resulta inaplicable, no funciona ¿no? el sector, ¿no? En cuanto a la operación del sistema, el mercado eléctrico. Necesita procedimientos técnicos que de alguna manera hayan sido revisados por una entidad un poco más autónoma que el propio COES. Digo de esa manera porque dentro del COES están representados todos los agentes interesados. Y no por ello significa que haya una autorregulación perfecta, sino entonces que lo apruebe el COES sus propios procedimientos y veremos qué sale, ¿no? Es simple sentido común, jóvenes. Por eso mismo, existe una entidad que es el CONAMIN, que se supone que está aprobando los procedimientos, ¿no? Lo está aprobando y la evaluación que se aprueba es la mejor posible. Eso no sí quiere decir que este procedimiento no tenga errores o no se pueda mejorar, ¿no? Veámoslo desde un punto de vista positivo, se pueden mejorar los procedimientos. Lo lamentable es que algunas veces de repente no hay una mejora, sino de repente algo suceda y nos preocupe más el nuevo procedimiento. ¿Ya? Ustedes tendrán que comprender, ¿no? Esta entidad reguladora pues tiene que lidiar con diversos agentes, ¿no? No solamente agentes, sino sectores, ¿no? El sector del Poder Ejecutivo, los agentes interesados, etcétera. Al final de repente no sale la versión que técnicamente alguien pudiera decir es lo mejor, pero así debería ser, pues, ¿no? Bien, entonces eso queda para la discusión y también el análisis crítico técnico de parte de ustedes, ¿no? Ok, pero esta entidad es un microregulador. Okay. Por acá está el procedimiento técnico número 20, ¿no? Uno de estos procedimientos, ¿no? Entre otras normas. También están los procedimientos de supervisión, ¿no? Como se fiscaliza a ciertos aspectos más específicos, como este tema de los esquemas de rechazo automático de carga, para supervisar la disponibilidad de las unidades de generación, el desempeño de las unidades de generación, la gestión de los mantenimientos, ¿no? Que el COES aprueba, etcétera, etcétera, ¿no? Bastantes procedimientos. Bien, hecho esta introducción al tema, y creo que lo suficiente como para que les quede claro la jerarquía entre las diversas normas, regresamos a esta presentación sobre las fichas técnicas e inflexibilidades. Entonces, mencionamos que las fichas técnicas se mencionan desde el procedimiento técnico número 20, que se exige que tengan una vigencia de 4 años, y bueno, estas fichas técnicas lo presenta al COES y el COES eh, aprueba, ¿no? Aprueba la información, sobre todo la operación comercial. Entonces, se entiende que esta información es información que tiene sustento, ¿no? Las fichas técnicas. Se entiende. Pero al respecto, durante los últimos años, podemos decir durante los últimos 5 años, han habido en el sector cierta aspereza entre los agentes, ¿no? La cosa está complicada, ¿no? Económicamente las empresas pues tratan de obtener sus ganancias marginales porque hay bastante competencia entre ellas y en ese sentido llegó hasta un punto en el cual también se ha cuestionado la validez de las fichas técnicas que han presentado las empresas, ¿no? Y es por ello que se fue modificando el marco regulatorio al respecto, ¿no? Porque habían algunas características técnicas que se supone estructurales de diseño de las unidades de generación que no tenían el sustento del caso. Simplemente era un documento que ingresó al COES y el COES lo aplicaba y se acabó. Que mi máquina tiene un tiempo mínimo de operación de 168 horas y el COES lo aplicaba. El sustento de una hoja, no sé qué tendría esa hoja, ¿no? Pero el COES se recibió un documento y ya está, suficiente, ¿no? Entonces, hubo toda una controversia al respecto, ¿no? Y en ese sentido, el Ministerio de Energía y Minas promovió la aprobación de normas de mayor jerarquía, ¿no? Y luego en ese trayecto de aprobar esas normas de mayor jerarquía, eh, vinculadas
con las inflexibilidades, pues le termina otorgando cierto nivel de responsabilidad al fiscalizador, ¿no? Porque Ocinermin es un fiscalizador, Ocinermin no es un operador del sistema. El operador, coordinador del sistema, así lo dice la ley, es el COES. El COES es el encargado de la operación segura del sistema. Pues no puede decir que hice mal porque el regulador no me dio las herramientas para ello, no. Es así. Los Ocinermin no le puede hacer el trabajo a la otra entidad, ¿no? Entonces yo quizás los comento de esa manera, poco para que, quizá para que ustedes se den cuenta de que no todo lo que está escrito ahí en estas normas está escrito en piedra, se puede mejorar. Ingeniero. Sí, sí, joven, escucho. Una consulta. He escuchado que con respecto al COES hay varias irregularidades, incluso el procedimiento 20, creo que cuando usted mencionaba, y ahora mismo usted está mencionando con respecto a la recepción de los documentos y la observación de las mismas. ¿Qué mecanismos tiene la CINEMIN para poder, dado que este es el ente regulador, sancionar al COES o de qué manera lo hace, ¿no? Porque no es el primer profesor que nos dice que hay varias irregularidades en el operador del sistema. Entonces, ¿cómo se sobrelleva esto? Ya, muy bien, señor Papa. Yo le estoy dando ahorita las pautas del entorno vivido durante los últimos 5 años, ¿no? Y vamos a ir luego a la actualidad, al año 2022, ¿no? Entonces, el año 2017, un tremendo problema que hubo en este tema, ¿no? En la guerra entre las termoeléctricas o de las hidroeléctricas, la empresa que tenían hidroeléctricas contra las que tenían termoeléctricas. Un enfrentamiento muy fuerte que terminó con el tema de que se acabó los costos declarados de la generación térmica, ¿no? Se acabó simplemente eso. Y luego el tema de las inflexibilidades se reguló, pero le hicieron una regulación tal que prácticamente a los CINERMIN le dieron esa tarea de estar atendiendo temas que le deberían de competencia del operador del sistema, pero usted va a darse cuenta de dónde viene el tema. O sea, el problema viene a nivel de los CINEMIN, y los CINEMIN es el micro regulador, usted ya se dio cuenta, es micro. Con su procedimiento no puede cambiar lo que está en una resolución directoral, menos en una resolución ministerial, mucho menos en un decreto supremo, ya ni hablar de la ley, ¿no? Entonces, ¿dónde viene este tema? Y entonces nos vamos al decreto supremo número 040 del año 2017, ¿no? Aquí viene el problema, ¿no? Vieron la solución, pero también con un pequeño problemita, ¿no? Pero solución parcial, digamos, ¿no? Y ese es un punto de vista muy personal, ¿no? Muy personal. Entonces, yo creo que la intención es buena, pero quizás a veces la forma de repente no tan buena, ¿no? Bien, revisando el artículo 95, aquí hay una modificación, decreta que se modifiquen ciertos artículos que tienen que ver con la planificación de la operación, ¿no? Bien, ¿no? Es un poco amplio, vamos a ver. El artículo 95, ya aquí habla de situación excepcional, no me voy a concentrar en eso, sino en el artículo 96. ¿Conforme? Artículo 96 del decreto supremo 040-2017. Y esto es mandativo pues, para el regulador. El regulador no puede hacer nada, tiene que aplicar lo que está en la norma, ¿no? Pero ¿qué dice? Lo vamos a leer desde un punto de vista muy imparcial, ¿no? Dice, la información que se utilice para efectuar la programación de la operación, ¿no? De corto, mediano plazo, etcétera, que se señala en el artículo siguiente, será actualizada con la periodicidad que establezcan los procedimientos técnicos. Bueno, ok, hasta ahí es normal. Y luego dice, la información de las unidades de generación correspondiente a tiempo de arranque, potencia mínima, tiempo mínimo de operación y tiempo mínimo entre arranques a ser usada en la programación de la operación. Esas cuatro, digamos, características, ¿no? Son muy relevantes en la operación de las unidades de generación. Potencia mínima, tiempo mínimo entre arranques, tiempo de arranque también. Muy importantes, dice que acá
así como cualquier otra de naturaleza similar que implique una inflexión operativa, será entregada al COES y a los CINAMIN, pero con su respectivo sustento. O sea, hace mención a estas características, a estas 4. Y dice que esto de acá es muy importante. Y dice que debe ser entregado estas características aquí, al COES, al operador del sistema y al regulador, al fiscalizador, ¿no? Y bueno, el otro último, de hecho, su tarea es fiscalizar, ¿no? Fiscalizar, ¿no? Entonces, ok, reciben información con sustento para que fiscalice. Luego dice acá, de no remitir el generador de información señalada anteriormente, o si OCINEMIN determina su inconsistencia, a las inflexibilidades, serán comunicadas por OCINEMIN al COES. Es decir, OCINEMIN le dice, bueno, si no remites, o hay una inconsistencia, esto es comunicado al COES. Hasta ahí nomás dice, o sea que el OCINEMIN como que está velando porque llegue la información, ¿no? Recibe información. Ya, sin perjuicio de las acciones legales que correspondan, en los casos que estime pertinente, OCINEMIN podrá solicitar la opinión sustentada del COES a los valores propuestos por el generador. Entonces, ahí digo, yo le pregunto a ustedes, ¿no? A ver, entonces, OCINEMIN podrá solicitar la opinión sustentada del COES a los valores propuestos por el generador. Entonces, el generador propone ciertos valores de estas inflexibilidades operativas y el OCINEMIN le dice, señores del COES, ¿están de acuerdo con esto? ¿Cuál es su opinión? El COES le puede decir, es conforme, y se acabó, ¿no? Y de repente el sustento no sé qué tan voluminoso sea, ¿no? Pero la pregunta, ¿estas características tienen un impacto en la operación segura del sistema? Tiene un impacto en la planificación de la operación. Es distinto que esta máquina tenga un tiempo de arranque de 10 minutos que un tiempo de arranque de 60. Cambia todo la figura, ¿no? Así que como si te dicen, esta máquina si la paras tienes que tenerla 48 horas parada, si el tiempo de arranque es excesivo, ¿no? Y por lo tanto, ahí hay un problema, ¿no? Pero ¿quién es el llamado a velar por la operación del sistema? ¿Quién es el llamado a velar por la planificación del sistema? ¿Quién dice que es dónde dice que es el encargado de coordinar la operación del sistema de mínimo costo en los diferentes horizontes temporales, corto, mediano y largo plazo? Es decir, no solo el tiempo real, sino planifica la operación del sistema. Y para que tú planifiques la operación del sistema, ¿acaso no debes analizar el impacto que va a haber de cada información que recibes? Y lo puedes cuestionar técnicamente. ¿Esto afecta o no afecta al sistema? ¿No? Técnicamente lo cuestionas, ¿no? Como operador del sistema. Pero da la impresión de que aquí el regulador es el que recibe la información también igual que el COES y tendrá que pedir una opinión sustentada al COES. ¿Y para qué, no? Para que finalmente OCINEMIN diga si de alguna manera esto es razonable o no es razonable lo que informa. O sea, en otras palabras, están diciendo que OCINEMIN debe haber visto bueno a las inflexibilidades. Indirectamente lo están diciendo, ¿no? Entonces, ¿de dónde viene todo esto? De aquí, del artículo 9, esta modificación del artículo 96. ¿Qué puede hacer el regulador? El regulador le están haciendo cumplir nomás, tiene que cumplir. Pero, ¿y quién está ahí mirando de costadito? El que debería resolver el problema, ¿no? ¿Verdad? Así es. Y de ahí vino todo. Entonces, a ver, luego opina acá, en un plazo, hay una disposición complementaria transitoria, finalice, en un plazo de 6 meses o si no, pero un procedimiento para la aplicación de lo que dice el artículo 96, ¿no? O sea, para aplicar este artículo, OCINEMIN va a aprobar un procedimiento técnico, miren, ya le mandó a hacer un procedimiento, esta norma. Y efectivamente, ¿no? Hay una resolución 161 del año 2019, si no me equivoco, donde sí hay un procedimiento al respecto.
Pero ¿qué va a verificar? Que la información que llega sea conforme lo que dice esto. No dice más tampoco, ¿no? Pero, pero bien, aquí creo que podría haberse precisado que sea, creo que la entidad técnica, que es el COES, apruebe estas inflexibilidades, ¿no? Bueno, va por ahí lo que yo les digo, pero no tanto depende del COES en realidad. Ya salió la norma, ¿no? Viene de acá arriba, ¿no? Ya bueno, pues no puedo comentar más, jóvenes, porque todo queda grabado. Sí, ustedes podrán entender, ¿no? Bien, regresamos aquí. Bien, y entonces aquí recogemos otra definición que está en nuestra normativa, que es una inflexibilidad operativa, ¿no? Es una restricción de una unidad derivada de sus características estructurales de diseño. O sea, depende del diseño de la máquina, ¿no? Sí, así es. Lo que constituye inflexibilidad es aquellas que no han sido consideradas en las fichas técnicas. O sea, la inflexibilidad operativa, una inflexibilidad operativa es parte de la información contenida en la ficha técnica. La ficha técnica es mucho más amplio que las inflexibilidades. No son solo esas 4 características, esas 4 inflexibilidades, son muchas más información. Por ejemplo, la velocidad de toma de carga de las unidades de generación es una información que está en la ficha técnica, ¿no? Bien. Además, aquí se indica en la resolución 161, aquí hay un texto de dónde salió, se indica que inflexibilidad operativa, ¿qué es una inflexibilidad operativa? ¿No? Ojo, esto es lo que dice el glosario de definiciones, lo que está arriba, pero ¿qué cosa es lo que dice la resolución 161? Ambas normas, tanto el glosario de definiciones como la resolución 161, son aprobados por OCINEMIN, ¿no? Y en ese sentido, yo creo que la última, como tiene el mismo rango, de alguna manera precisa o complementa lo anterior. Y aquí indica que es una restricción operativa de la unidad de generación derivada de sus características estructurales de diseño, hasta ahí está parecido, y para todos los modos de operación de la unidad de generación, y son el tiempo de arranque, potencia mínima, tiempo mínimo de operación, tiempo mínimo entre arranques, ¿no? Está, en este caso, precisando que son esas 4 características, ¿no?, que tienen las unidades de generación, ¿no? Muy bien. Bien, en principio, vamos por aquí, jóvenes, ¿no? Luego, aquí, por acá. Aquí está. Este es el glosario, ¿no? Este es el extracto. Bueno, ahora podemos revisar de repente lo que es el procedimiento 20, ¿no? Pueden revisar el procedimiento 20 actual también, ¿no? El vigente, el aprobado el año pasado, ¿no? En ese aspecto no ha cambiado. Vamos a buscar aquí ficha técnica para que vean todo lo que significa fichas técnicas. Fichas técnicas, ¿no? Bien, aquí están las fichas técnicas. Por ejemplo, para la generación hidroeléctrica, en la ficha técnica tiene esta información, ¿no? Características. Aquí en principio están datos de la central, datos hidráulicos, el sistema eléctrico, de la turbina. Bueno, aquí aparecen algunas características de estas que nos interesan bastante, ¿no? La potencia mínima, ¿no? ¿Verdad? ¿Qué más? Tenemos, bueno, eso para empezar, ¿no? El arranque en Blackstar, por ejemplo, ¿no? Etcétera, ¿no? Pero en el caso de las térmicas,
Y creo que aquí está el tema de los tiempos, lo que preocupa, ¿no? En las termoeléctricas siempre, ¿no? El tiempo de arranque, por ejemplo. Tiempo entre arranques sucesivos, sustentado. Esto debe ser sustentado, es muy delicado, ¿no? Y ya lo decía hace mucho tiempo, ¿no? Desde el año 2013 o antes, ¿no? Sustentado también. Ahí está sustentado. Tiempo mínimo de operación, sustentado. Y el tiempo de arranque, ¿no? Es la otra característica que no está aquí, pero bueno. Entonces tenemos esta otra ficha técnica de la generación termoeléctrica. Y así tenemos varios tipos de listado de información que deben proporcionar al COES, ¿no? Muy bien, esto lo podrían revisar ustedes con calma, ¿no? Pero hay fichas técnicas también para instalación de transmisión, pero nos hemos estado refiriendo a las fichas técnicas de las unidades de generación. Fichas técnicas. Bien, regresamos entonces ahora al procedimiento 161, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema con la resolución 161? Vamos a ver, vamos a ver. Fíjense. Del año 2019. Listo. La resolución indica que su objetivo es establecer el procedimiento para la entrega de información correspondiente a las inflexibilidades, ¿no? Da la impresión de que es solo para ello, ¿no? Para que la entrega de información sea, asegure de que llegue en ciertos canales formales, ¿no? Y para aplicar lo que indica aquí, ¿no? Si también podría disponer de acciones de fiscalización, de no remitir la información determina, o si determina su inconsistencia, serán comunicadas por procedimiento al COES, ¿no? Sin perjuicio de acciones que correspondan. Es decir, el procedimiento trata de verificar si cumple con entregar la información y además que no sea inconsistente, ¿no? Si es inconsistente, entonces será comunicado por procedimiento al COES. Al margen de ello puede pedir opinión sustentada al COES también, ¿no? Regresando, estamos analizando el procedimiento 161. Muy bien. Entonces, es para regular básicamente la entrega de esta información. Que llegue la información y verificando si hay inconsistencias. Eso es todo, ¿no? Entonces, ¿qué es una inconsistencia, no? La pregunta, ¿qué es una inconsistencia? Respecto a los parámetros referidos a tiempo de arranque, tiempo mínimo de operación, tiempo de arranque, se entiende por inconsistencia cualquier incumplimiento de los lineamientos establecidos en el artículo 6, ¿no? Si algo no cumple con los lineamientos establecidos en el artículo 6, se considera inconsistente. ¿Qué cosa va a ser inconsistente? Los parámetros. ¿Qué parámetros? Esos tres, de los tiempos. Tiempo de arranque, mínimo de operación, tiempo mínimo de arranque sucesivo, ¿no? Bien. Con relación al parámetro de potencia mínimo, que es la cuarta inflexibilidad, se entiende por inconsistencia. ¿Qué se entiende por inconsistencia? Cualquier incumplimiento a los lineamientos establecidos en el procedimiento técnico del COES a que se refiere el artículo 7. Es decir, para este aspecto se desarrolló otro procedimiento técnico para que se determine el valor de la potencia mínima. Es un procedimiento nuevo. Se están probando todas las unidades de generación a nivel nacional, ¿no? Muy bien.
Ya, bueno, esto de la inflexibilidad ya lo revisamos hace un momento. Y habrán entonces informes de sustento, ¿no? Las empresas informan sus parámetros, ¿no? Los valores de estos parámetros, y con el respectivo informe de sustento. Aquí hay unas siglas, ¿no? De tiempo de arranque, tiempo mínimo de operación y tiempo mínimo entre arranques, ¿no? Una sigla para abreviar. Informe de sustento técnico, el IST, el cual es remitido al COE, se lo CNMI, tal como lo dice el decreto supremo, ¿no? Está regulando, ¿no? Un poquito más de detalle. Informe técnico de ensayo, y esto, el IT, eso es aplicable a un ensayo, ¿no? ¿Por qué? Porque va a haber un ensayo, una prueba. ¿De qué? De potencia mínima. Ah, caramba, sí. Para estos ensayos. Pero para lo otro, para los otros tiempos TMA, TMO, TA, para eso no hay ensayos. Solo hay un informe de sustento técnico. Hay un informe de sustento. Sustentan bien. Pero ¿quién sustenta? No puede sustentarlo, pues, a consultora que usted le paga el dinero que acuerde con él, ¿no? Sustenta el fabricante, ¿no? Un documento así, que viene directamente de quien le provee esta infraestructura, este equipamiento. Eh, Potencia mínima. Bueno, lo referido, hace mención a la norma de tiempo real de dónde viene el tema, ¿no? Y aquí la definición, que vale la pena repasarlo, ¿no? Para saber en qué momento empieza a contarse el tiempo de arranque, el tiempo mínimo de operación o los tiempos mínimos de arranque, ¿no? A ver, tiempo de arranque. Es el intervalo de tiempo medido en horas desde que recibe la orden de arranque hasta que la unidad se pone en sincronismo con el sistema, ¿no? A veces hay unos dibujitos ahí, pero bueno, como usted le da orden de arranque, la unidad no sincroniza inmediatamente. Van a demorar algunos minutos, puede ser hasta inclusive varias horas, ¿no? Depende de la tecnología, ¿no? Los turbovapores son las más lentas, ¿no? Luego, el tiempo mínimo de operación es el tiempo que la máquina debe mantenerse operativa, ¿no? Ahora, taxativamente indica que es el intervalo de tiempo medido en horas, todo lo hace referencia a horas, ¿no? Referido al tiempo que una unidad debe operar, ¿no? Aquí la frase, ¿no? Debe operar de forma continua. Si te dicen que el tiempo mínimo de operación son 8 horas, la máquina no la puedes parar a la segunda o tercera hora, debe estar operando esa cantidad de horas mínimo para que usted le pueda dar orden de arranque. Dice acá, se mide desde el momento en que la unidad entra en sincronismo hasta el momento en que sale de sincronismo. Que sincroniza hasta que sale de sincronismo. Tiempo mínimo entre arranques. Es el intervalo de tiempo medido en horas, referido al tiempo mínimo. Y fíjense, se cuenta desde que la unidad sale de sincronismo, ¿ok? Estuvo operando de repente 2, 3 días, ya, listo. Usted le da orden de arranque a esta turbina y sale de sincronismo, ¿no? Sale de sincronismo pues a las 7:30, 19:30 horas sale de sincronismo. En ese momento usted cuenta, el tiempo mínimo entre arranques es de 4 horas. 4 horas. Salió de sincronismo a las 19:30. Más 4, recién usted podría volverle a darle orden de arranque a las 23:30. Y si suponemos que esa unidad de generación tiene un tiempo de arranque de 20 minutos, si usted a las 11:30 le da orden de arranque, a las 11:50 debería estar en sincronismo, ¿no? Esté correcto. O sea, mide el tiempo desde que sale el sincronismo hasta la próxima vez en que el COES podría dar la orden de arranque, ¿no? Luego mencionan algo que dicen, conste dos valores, dice uno para estado normal y otro estado de emergencia. Lo general es que usen el dato de estado de operación normal, ¿no? Si la empresa te dice que la máquina tiene un tiempo de arranque de 4 horas, ¿usted cree que porque hay una emergencia y una falla en el sistema, ellos
van a reducir sus tiempos mínimos entre arranques. Imagínense que dispare la máquina, ¿no? Salió de sincronismo una falla. Y el tiempo mínimo entre arranques es 4 horas. No tiene que pasar las 4 horas. Claro, el COES le puede decir arranca, ¿no? Pero la empresa te dice, yo tengo mi ficha técnica y dice que son 4 horas, ¿no? A menos que la empresa diga, bueno, pues cuando hay fallas, bueno, yo lo puedo arrancar en media hora, ¿no? Pero, bueno, depende de la buena voluntad, ¿no? Es difícil sustentar eso, ¿no? Que va a ser menor, ¿no? Debe ser inferior todavía, dice, ¿no? Y será definido en las correspondientes notas técnicas. Bueno, sin comentarios, ¿no? Dudo que hay otro tiempo, pero muy bien. Entonces aquí hay una oportunidad de presentación del IST. Ese es el informe de sustento técnico, ¿no? Acuérdense, el IST tiene que ver con las inflexibilidades que se relacionan con los tiempos. Tiempo de arranque, tiempo mínimo de operación y tiempo mínimo entre arranques. ¿De acuerdo? Listo. El generador entonces presenta al COES y los INEMIN estos parámetros, ¿no? de inflexibilidades operativas previo supuesto a operación comercial, ¿no? Se entiende pues que esta información, y esto sería aplicable para las nuevas unidades de generación que recién quieren conectarse al sistema, quieren obtener la operación comercial del COES, ¿no? Conforme dice el procedimiento 20, etc. Dice conjuntamente con el IST, de acuerdo al artículo, esto lo presentan conjuntamente con el IST, o sea, presentan los parámetros conjuntamente con el IST. Dice así tímidamente, ¿no? Conjuntamente con el informe de sustento técnico, de acuerdo al artículo 6, porque en el artículo 6 están, ¿no?, los requisitos, ¿no?, para ser considerado como válido, ¿no? O los lineamientos, lo dicen acá. En el artículo 6, es decir, en el siguiente artículo, ¿no? Miramos muy rápidamente, artículo 6, aquí están los requisitos, ¿no? Está regulando, ¿no? Porque si no, cualquier información, cualquiera te manda una foto y te dice, este es el sustento, ¿no? No puedes aceptar cualquier cosa, ¿no? No es una mesa de parte. Tiene que ser algo bastante sólido, consistente, ¿no? Bien. Luego, el siguiente artículo. El generador debe actualizar los parámetros de inflexibilidades operativas cuando la unidad de generación se declara disponible para ser despachada por el COES, después de un mantenimiento mayor. Bueno, va regulando el tema, ¿no?, de que después de mantenimientos, los overhaul, en que las unidades recuperan su capacidad de generación, seguramente logran sostener o mantener su potencia efectiva, ¿no? Porque a lo largo de los años va descendiendo la capacidad máxima de generación de las unidades de generación. Por eso es que los obligan a que periódicamente se sometan a ensayos, ¿no? Últimamente había una modificación y ahora es cada 3 años el tiempo en el que debe probarse la termoeléctrica, sobre todo, ¿no? En ese sentido, debería actualizarse estos parámetros después de este tipo de mantenimiento mayor, o una conversión a ciclo combinado, por ejemplo, ¿no? Bien. O dice, o en general cuando las premisas técnicas que sustentan dichas inflexibilidades sufran modificaciones. Y para ese caso, fíjense, para este caso en particular, en que estos cambios, el generador debe presentar al COES los nuevos parámetros en un plazo de 20 días hábiles de la declaración de disponibilidad. Aquí le otorgan un plazo de 20 días hábiles, ¿no? Si hubo un overhaul, ¿no?, mantenimiento mayor, ¿no?, acabaste el mantenimiento, declara disponible tu unidad, le informas eso al COES, ojo que tienes 20 días hábiles para que remitas el informe de sustento técnico, o sea, informes cuáles son tus fichas, ¿no?, tus nuevos parámetros de inflexibilidades, y además también adjuntes el informe correspondiente, el IST, siempre de acuerdo al artículo 6. Listo. Entonces, como que está mencionando, ¿no?, para los casos en los que iguales se actualiza, ¿no? Ya en un artículo final van a ver que de manera transitoria le solicitaron a todos
como que por única vez informen cuáles son los sustentos de sus inflexibilidades, ¿no? Bueno, sobre este aspecto, vamos a ver cómo se exige, pues, ¿no? El sustento, el informe de sustento técnico. Para la elaboración del ICT, correspondiente a un generador térmico, y luego correspondiente a la unidad de generación hidráulica. Como que hay alguna diferencia, ¿no? Mira. Para los térmicos, tenemos esto. ¿Correcto? A ver, revisemos. Cuando la desviación de los parámetros de inflexibilidad estén dentro del rango del más menos 10%, respecto a los parámetros referenciales, hay una tabla 1 que está en el anexo 1. Si se requiere un sustento técnico que cumpla con lo especificado en el anexo 2. O sea, si estamos hablando de una desviación de más o menos 10%, se requiere que el sustento técnico cumpla con lo que se dice en el anexo 2. Pero cuando las desviaciones en los parámetros de flexibilidad excede este más o menos 10%, o sea, está más lejos, entonces, digamos, se requiere que el sustento técnico cumpla con lo especificado en el anexo 3. Entonces, veamos qué dice el anexo 1, 2 y 3 para entender esto. Vamos al anexo 1. Anexo 1, tabla 1. De acuerdo. Entonces, ustedes observan que esta tabla hace mención a estas inflexibilidades operativas, medidas en horas, ¿no? Y también pone una fuente, ¿no? Los valores corresponden a la FERC, que es una entidad americana, ¿no? Con información y estadística de ellos, han obtenido estos datos. Por ejemplo, para una unidad diésel, el tiempo de arranque es 0.1 horas, un décimo de hora, o sea, 6 minutos. Es razonable, ¿no? En 6 minutos los motores diésel arrancan rápido. El tiempo mínimo de operación, 1 hora, sí, pueden parar, arrancar y parar. Y tiempo mínimo de arranque, 0.6 horas. 0.6 por 1 hora, 60 minutos, son 36 minutos. Si paras la máquina, tienes que esperar 36 minutos. Bueno, es lo que nos permite apreciar cómo se maneja en otros sistemas de potencia, ¿no? Bien, para los ciclos simples, ciclo abierto, algo parecido, ¿no? Tiempo de arranque, bueno, 0.25 horas, o sea, 15 minutos, ¿sí? Así es, suele tener esos tiempos. Tiempo mínimo de operación 2 horas, no son 168 horas, son 2 horas. ¿Eh? Y tiempo entre arranques 1.25 horas. De acuerdo, podemos ver repasos si desean, pero ya ustedes tienen este cuadrito. Entonces, si te alejas dentro del más o menos 10% de estos valores, ¿no? Entonces presentarás un sustento. El sustento debe contener por lo mínimo lo que se indica aquí, ¿no? Contenido mínimo en informe de sustento técnico. Recomendaciones del fabricante, normas técnicas relacionadas con flexibilidad, el listado de lugares donde se ha instalado este tipo de unidad de generación, antecedentes, evaluación técnica, etcétera. Pero esta información proviene del fabricante, ¿no? Resultados de ensayos, etcétera, ¿no? Ahora, si es que estamos en una situación donde estos parámetros tienen valores mucho más diferenciados respecto al anexo 1, entonces se tendrá que pedir un sustento mayor, ¿no? Aquí se indica al respecto, ¿no? Así es. Y bastante mayor existen los casos en los cuales estos parámetros difieren muchísimo, ¿no? Una cosa, pues, es que de 6 minutos, 0.1 horas, pase a 7 minutos, ¿no? Y otra cosa es que sean 30 minutos, ¿no? De 5 veces más, ¿no? Entonces, debe haber un sustento más sólido, ¿no? Para una variación más significativa respecto a este cuadro. Bien, de esa manera se lee lo que se establece aquí en el artículo 6, ¿no?
Dice, para la generación hidroeléctrica se requiere un sustento técnico que cumpla con lo especificado en el anexo 2, ¿no? Muy bien, entonces para la hidroeléctrica, como le piden, lo del anexo 2 no es suficiente, así como para las térmicas que tienen poco, digamos, poca variación respecto de ese cuadrito, ¿no? Listo. Para las hidroeléctricas no existe un cuadrito, ¿no? Por defecto le piden el contenido mínimo está en el anexo 2. Para las térmicas, por ahí viene el problema. En el caso de las hidroeléctricas, si están disponibles, se están despachando. No van a estar paradas, ¿no? En el recurso hídrico, no lo usarían, dejarían de generar, ¿no? No tienen el incentivo de no operar su máquina o forzar una operación en particular. No hay eso. Y sin perjuicio de lo indicado anteriormente, los ICT deben cumplir ya con algunas situaciones muy propias de la razón de ser flexibilidades, ¿no? Deben estructurarse y corresponder a las características propias de la clasificación por tecnología, ¿no? Etcétera, ¿no? Deben responder a limitaciones físicas, argumentos, sustento, de referirse a causas de índole técnica, no de índole comercial, no es que el contrato de mantenimiento me cuesta más, etcétera, no. Características de índole técnica, ¿no? Se referencia a normas y estándares internacionales, etcétera. Y los sustentos que expongan los generadores deben estar acreditados por documentación emitida por el fabricante, ¿no? No de su consultor, sino del fabricante, de la unidad de generación, etcétera. Muy bien, entonces estamos viendo los lineamientos para la elaboración de los ISTs por las empresas, lo que deben presentar. Informe de sustento técnico de estos parámetros que son informados al COES y al regulador. Ahora, respecto a los ensayos de determinación de la potencia mínima, se menciona que para tal efecto se va a desarrollar un procedimiento técnico específico. Muy bien. Básicamente, no llega a mayor detalle esta resolución 161. Y sobre la opinión técnica de sustento del COES, en un plazo de 20 días hábiles, digamos, el COES debe emitir, ¿no?, su opinión técnica, ¿no? Así es. La supervisión a cargo de SINAMI verifica que la información y flexibilidades, así como su sustento, verifica la presentación, así como su respectivo sustento, pudiendo disponer de acciones de supervisión o fiscalización correspondientes. Bueno, no dice mucho al respecto, ¿no? Pero sí le voy a recordar que el llamado a revisar esto con toda la profundidad del caso es el responsable de la operación del sistema, ¿no? El planificador, ¿no? Pero la norma que tiene más jerarquía no dice eso, pues. Supervisión del IST. Bueno, ¿qué está verificando? Está verificando plazos, básicamente, ¿no? Y si detecta que se está apartando de ese cuadrito 1, también le remitirá alguna comunicación a la empresa generadora. Ahora, si se determina que el IST es inconsistente, como dice el decreto supremo, ¿qué hace? Le comunica al COES los parámetros de inflexibilidades operativas, y para lo cual puede tomar en consideración, ¿no?, los parámetros expuestos en la tabla 1 del anexo 1. O sea, se entiende que si el sustento no es suficiente, le podría informar, decir, ya para la unidad de generación tal, XX, sus inflexibilidades operativas serían esta y esta, de acuerdo a la tabla 1. Puede tomar. Pero eso es para las térmicas. Para las hidroeléctricas, como que no hay una tablita para aplicar. Entonces, lo que va a hacer,
va a seguramente revisar información de otras unidades de generación de similares características en el sistema. Y si no encuentra, pues ahí buscará información de unidades de generación de otros países, ¿no? A nivel internacional. ¿Y qué pasa si no presenta el informe de sustento técnico o lo envía fuera de plazo? La CIENI podrá comunicar al COES parámetros de acuerdo a lo establecido en la tabla 1, anexo 1. O sea, si alguien informa, directo se manda a la tabla, ¿no? Las empresas seguramente lo ven esto como un castigo, ¿no? Porque son exigencias importantes las que están en la tabla 1 del anexo 1. Muy bien, ya las infracciones es por básicamente no presentar información, diversa información, ¿no? O hacerlo fuera de plazo, en todo caso, ¿no? Bien, jóvenes, preguntas, alguna consulta. Sí, profesor. Sí, Profesor. En ese caso, el procedimiento, todas las unidades de generación tienen que, pertenecientes al COES, tienen que enviar esas inflexibilidades operativas, porque también puede existir otras unidades de generación que pueden causar un agravio a la estabilidad, ¿no?, del sistema. Y ellas también obligatoriamente tienen que enviar ese informe, ¿o no? ¿Usted se refiere a que podrían haber algunas unidades que no tendrían esa obligación? O sea, el COES estima que, por ejemplo, para generación 50 megavatios, ¿no?, tienen que ser partes del COES, pero puede existir unidades que no son parte del COES debido a que no llegan a esa cantidad de megavatios requeridos, ¿no? En ese caso, ¿ellas están obligadas a enviar esa información o no? Ah, ya, ok. Muy bien, señor Melgarejo. Revisa aquí, mire, le voy a hacer mención aquí a la norma que da origen a todo esto. Mire. Artículo 96. ¿Artículo 96 de qué? Del reglamento de la ley de concesiones eléctricas. La información que se utilice para efectuar la programación de la operación. Ok, ¿quién efectúa la programación de la operación? El COES, ¿no? Ya, será actualizada, etcétera. La información de las unidades de generación esta, etcétera, etcétera. Bueno, la pregunta es, ¿qué injerencia tiene el COES? Porque está el COES en todo esto y está el planificador de la operación del sistema, ¿no? Entonces, el COES no despacha la generación de la central hidroeléctrica Curumuy, que está en el norte del país y es de propiedad de una empresa X, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, no la despacha. Coordina de repente acciones de mantenimiento a veces porque puede tener algún impacto en la seguridad de cierta parte del sistema. Pero para el COES un poco más quisiera ponerse una venda al ojo y no le interesa. Suena duro, es la verdad. El COES cada vez le interesa menos a las unidades de generación pequeñas. Tampoco no es obligación. Las unidades que tienen las generadoras, puede haber una generadora que tenga dos centrales, pues uno de 30 y otro de 20 megavatios, y esos 50 ya tiene que ser integrante del COES, ¿no? Pero bien, estamos hablando de las unidades de generación que no tienen operación comercial, es decir, no son despachadas por el COES, pero están en el sistema interconectado, ¿no? Seguramente centrales pequeñas. No tienen esa obligación porque el COES finalmente no le va a dar nunca orden de arranque. No le va a decir arranca, baja tu potencia mínima, después haz un rearranque. Nunca le va a decir esto al COES porque no tiene esa autoridad. No, no está en el ámbito del COES para que coordine su operación. Por lo tanto, no aplica la resolución 161 en el artículo 96 en esos extremos. Esa es la respuesta, señor Melgarejo. Hay bastantes unidades de generación pequeñitas, ¿no? La central Las Pelotas, que está allá en el norte del país también, cerca de la sierra, ¿no? Y hay muchas unidades pequeñas, ¿no? Imagínense, pues, un hospital con un grupo de electrógeno. No lo despacha el COES, ¿no? Ni enterado el COES que tiene el grupo de electrógeno, ¿verdad?
y el hospital va a poner su grupo de electrógeno cuando de repente hay una falla en un alimentador, porque se entiende que si un hospital es una carga esencial, ¿no? No deberían cortar el fluido eléctrico, pero puede haber una falla, simplemente una falla, una explosión, no sé, un accidente, y se quedó sin energía eléctrica, va a operar el grupo de electrógeno. Y el COES no tiene injerencia, ni sabe lo que está pasando, ¿no? Y además esto está dentro de las redes de la empresa distribuidora. O de repente un minero que tiene un grupo de electrógeno, ¿verdad? Falló alguna instalación del sistema y entonces decide poner en servicio su grupo de electrógeno. O simplemente que está probando su unidad y lo conecta y sincroniza con el sistema. Y lo que está haciendo es reducir su retiro de energía del sistema interconectado, ¿no? Porque ya está comportándose casi como un autoproductor. Bueno, bien, jóvenes. ¿Alguna pregunta adicional, jóvenes, sobre estos temas? Son muy relevantes, ¿no? en la operación del sistema. Ninguno, ¿no? Bueno, el señor Melgarejo y el señor Pau Cachupe tienen sus puntos por estar preguntando y participar en clases, ¿no? Así que los felicito a ustedes, jóvenes. Señorita delegada, ¿ya tendrán los 6 grupos? Profesor, con respecto al Excel, lo tengo, pero usted me dijo que eran 66 alumnos y hasta ahorita solamente veo 64. ¿Lo envío de todas formas? Sí, envíelo con lo que tenga. Los 2 alumnos que fallan ya se tendrán que añadir a los grupos que tienen menos alumnos. Y bueno, se supone que ellos son los principales interesados, porque yo voy a subir al Classroom el archivo Excel que usted me va a pasar y le voy a indicar cuáles son los trabajos, ¿no? De eso se trata. Bien, entonces vamos a continuar, jóvenes, ¿ya? Gracias. Espero su archivo. Me lo manda por correo electrónico. Gracias. Está bien, profesor. Muy bien. Muy bien. Nosotros nos preguntamos cuál es la oferta que tenemos, ¿no? ¿Cierto? ¿Cuál es la demanda? ¿Cuál es la hidrología? Es importante conocer este tipo de variables, ¿no? Porque la oferta está evolucionando con el paso de los años, pero muy poco, ¿no? En los últimos años, muy poco. Lo han visto, ¿no? Del 2019 hasta el 2021. En 2 años, 200 megavatios es muy pobre, ¿no? Casi nada, simplemente, ¿no? Un crecimiento razonable hubiera sido que cada año hubiera ingresado, pues, unos 800 megavatios, ¿no? Pero no, estamos muy por debajo. Muy bien. Vamos a empezar explicando acerca de los horizontes de planificación que lo indica la ley, ¿no? El artículo 12 ya menciona que son 3 horizontes de planificación. Que el COES haga 2 actualmente, corto y mediano plazo. Bueno, a lo mejor está trabajando en implementar la planificación de más largo plazo, que hasta el momento haya presentado como respuesta de que no es necesario porque los embalses que se tienen para optimizar la operación no son tan grandes y se pueden optimizar su uso a lo largo de solo un año. Bueno, eso no quita el hecho de que haga un análisis, ¿no? de más largo plazo, porque ahí podría reflejar mejor el impacto de la nueva oferta, de la nueva infraestructura de transmisión, ¿no? ¿no? Que también iría corroborado pues, con los resultados del plan de transmisión, ¿no? Entonces, podría hacer el ejercicio, ¿no? No sé por qué, aunque sea referencial, pero lo podría hacer, ¿no? Que no lo hace es otra cosa, o que lo haga de manera puntual para un caso que
lo que les he comentado del margen de reservación objetivo, bueno, eso es lo que hace, no más, ¿no? Aquí están sus horizontes de planificación, ¿no? Coordinan la operación. Entre estos horizontes de planificación, aquí está la función objetivo. Pero es en el tiempo real donde está ejecutando los resultados de corto plazo que entendemos que deben ser los más certeros, los que deben describir mejor lo que podría suceder al día siguiente, en el corto plazo, y deberían representar todas las restricciones operativas de, del sistema de transmisión, del sistema de generación, ¿no? Y también de la demanda. Muy bien. Entonces, haciendo este repaso, y aquí ustedes podrán verlo, ¿no? ¿Cómo es esto en la medida pues, que tengamos un horizonte de análisis más largo, ¿no? De años, ¿no? Se podrán efectuar actividades, ¿no? De planificación que involucren nuevas inversiones, ¿no? Inversiones en generación, en expansión de la red. Yo me imagino cómo se habrá sentido pues, los planificadores de la expansión de la transmisión, ¿no? Cuando han visto pues, que nuestra demanda está, en vez de subir, se contrajo, ¿no? En el año 2020, ¿no? 2021 estaba recuperándose recién a la etapa previa del año 2019, ¿no? Es como que eran 2 años en que se congeló todo, ¿verdad? Y este año, lamentable para todos, ¿no? Porque económicamente pues está afectando a todo el mundo, ¿no? Esta situación, ¿no? Y cómo está la oferta de generación, o cómo está la demanda. La demanda tampoco no está creciendo mucho. El crecimiento de la demanda está correlacionado con el crecimiento del Producto Bruto Interno. Si el Producto Bruto Interno no está creciendo, es porque no hay inversiones, ¿no? En grandes proyectos, grandes consumidores, ¿no? No se incrementa el consumo de energía, ¿no? Así es. Muy bien. Entonces tampoco se espera algo especial este año. Quizá un crecimiento de 3-4%, ¿no? No es mucho. Bien, entonces, en este periodo de años se pueden hacer este tipo de actividades, ¿no? De expansión, planificación de la expansión de la red, de la generación, cosa que no se hace en el país, sino que alguien por iniciativa privada podría estar realizando una evaluación de ese tipo, ¿no? En algunos países de Sudamérica sí realizan esta planificación de la expansión de la generación, pero luego licitan los proyectos para que lo construya un privado. Es distinto, ¿no? No todo es como está en el Perú. Cambia, países, va cambiando. Bien, y luego ya en nuestro horizonte anual ya concuerda con nuestro programa de mediano plazo, ¿no? Y que tiene que ver con la operación, y involucra no solo el despacho, sino también la coordinación de mantenimientos, ¿no? Y acá, efectivamente, ¿no? Se está optimizando el uso del desplazamiento, movimiento del agua, de épocas de avenida, épocas de lluvia, ¿no? Así como también se toman las previsiones de abastecimiento de combustible. En este caso, creo que en nuestro caso, para el caso tenemos gas natural, tienen potencias contratadas, tienen, mejor dicho, capacidad de suministro de gas suficiente como para que puedan generar casi permanentemente con su máxima capacidad de generación. Entonces, no hay mayor problema. Y las que operan con diésel, básicamente son la reserva fría. Ya no tenemos esas centrales de hace 20 años atrás, en que la generación térmica era básicamente con diésel, ¿no? Todos decían queremos un buen programa a mediano plazo para ver nuestra proyección de requerimiento de combustible, ¿no? Y las máquinas que están con diésel, las pocas que son de regular tamaño, no tienen stock suficiente más que para algunas horas de generación con este combustible, ¿no? Bueno.
Y así vemos cómo va, conforme va variando el horizonte de planificación, las actividades que se pueden realizar al respecto, ¿no? Planificación de la generación, del despacho, ya aquí estamos en el corto plazo, ¿no? Programación hidrotérmica de corto plazo, y esto de programación de horas, minutos, segundos, ya esto ya es un poquito como yéndonos a casi el tiempo real, ¿no? Ya, ¿no? Esto ya es la ejecución del programa de despacho hidrotérmico, ¿no? Etcétera, ¿no? Y esto ya en tiempo real, inclusive, ¿no? Ya estamos hablando ya del control automático de generación, que está monitoreando las reservas necesarias, está controlándolo para que la frecuencia esté en 60,00, o en todo caso, para que se controlen los flujos de potencia con ciertas áreas de interconexión o con interconexiones internacionales, ¿no? Pero esto ya es parte del tiempo real, ¿no? Bueno, así, jóvenes. Bien, voy a pasar lista porque de repente hay alguno de sus compañeros que tiene que clase ya, ¿no? Un momento, por favor. Bien, voy a pasar lista. Ayala Rojas. Presente, profesor. Gracias. Vaca Butrón. Presente. Gracias. Berto Castro. Berto Castro. Presente, profesor. Ya, de acuerdo, gracias. Bravo Espinosa. Presente, profesor. Gracias. Camisán Sangama. Comisán presente, ingeniero. Gracias. Carvajal. Señor Carvajal. Ausente. Castillo Aquino. Ya, Castillo Aquino presente. Castillo Márquez. Castillo Márquez. Ausente. Claros Izquierdo. Claros presente, ingeniero. Gracias. Cooper Bazán. Presente, ingeniero. Gracias. Cornejo Canaza. Presente, ingeniero. Muy bien, gracias. Cuestas Milla. Presente, ingeniero. Muchas gracias. De la Rosa Milla. De la Rosa presente, ingeniero. Muchas gracias. Domingo, señor Domingo. Presente, Domingo. Muy bien, gracias. Farfán Candelario. Señor Farfán. Ausente.
Flores Bello. Flores Bello. Presente, ingeniero. Gracias. Flores Oré. Flores presente, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Galindo Cosí. Galindo presente, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Gamarra Mejía. Presente, ingeniero. Ya, gracias, señor Gamarra. Gutiérrez Guamaní. Presente, profesor. Muy bien, gracias. Ermitaño León. Presente, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches. Hidalgo Piña. Hidalgo Piña presente, profesor. Gracias. Guamán Taipe. Guamán presente, profesor. Gracias. Gustavo Suárez. Señor Gustavo. Presente, profesor. Gracias. López Tapia. López. López Tapia ausente. Magallanes Casiano. Presente, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches, señor Magallanes. Melgarejo Díaz. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Muy bien, señor Melgarejo. Mena Abad. Mena presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Mendo Pérez. Presente, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches. Mesa Cueva. Mesa. Señor Mesa. Presente, ingeniero. Ya, de acuerdo, señor Mesa. Paredes Balcázar. Paredes presente. Buenas noches. Buenas noches. Paucar Seguir. Buenas noches, ingeniero. Presente. Muy bien, señor Paucar. Gracias. Ponce y Castro. Presente, profesor. Muy bien, gracias. Porras Banda. Señor Porras. Ausente. Quiroz Cáceres. Presente, ingeniero. Ya, gracias. Quispe Bravo. Quispe presente, profesor. Ya, gracias. Rojas Moreno. Rojas Moreno presente, profesor. Gracias. Roncal Cabrera. Señor Roncal. Roncal. Ausente. Simeón Inostroza. Simeón ausente. Ruiz el Halcón. Señor Ruiz. El señor Ruiz está ausente. O sea, Roncal, Ruiz y Simeón. Tres alumnos ausentes. Ingeniero, disculpe, Simeón presente. Ya. Gracias, señor. Solís Yance. Señor Solís, ausente. Trujillo Barreno. Trujillo presente, profesor. Ya, gracias. Urquizo Moreno. Urquizo presente. Gracias. Vázquez Marcaquispe. Presente, profesor. Gracias. Vega Palacios. Vega. Vega, ausente. Villanueva. Vega presente, profesor, disculpe. Ya, señor Vega. Villanueva, Segura. Presente, Villanueva. Ya, muy bien. Yaraski, Malpartida. Presente, profesor. Gracias. Ceballos Panduro. Ceballos presente. Gracias. Chavarría Carpio. Chavarría. Ausente. Concolobo. Presente, profesor. Ya, gracias. Delesma Chumbe. Presente, profesor. Gracias. Guamaní Núñez. Manuel Núñez presente, profesor. Gracias. Limaguaya Loaiza. Limaguaya presente, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches. Mesa Paucar. Presente, Mesa Paucar, ingeniero. Gracias. Peña Belli. Presente, ingeniero. Ya, señor Peña. Gracias. Rojas Cajaleón. Presente. Muy bien, gracias. Saldivas y Fuentes. Saldívar presente.
Gracias. Sánchez Rodríguez. Sánchez presente, ingeniero. Gracias. Torres Villanueva. Torres Villanueva presente. Gracias. Vilca Fernández. Vilca, ausente. Presente, profesor. Presente. De acuerdo. Amayoa. Señor Amayoa. Presente, ingeniero. Gracias. Profesor, disculpe, Chavarría presente, mi micro estaba fallando. Señor Chavarría. Sí. Oye, mándalo a cerrar. Ya, de acuerdo. A ver, los alumnos que se han insertado. Lozano Pérez. Presente, profesor. Gracias. Calle, señorita Calle. Presente, profesor. Buenas noches. Condori Churihuayta. Condori presente, ingeniero. Muy bien, gracias. Pino Huacani. Pino. Señor Pino, ausente. Y Ludeña Talla. Ludeña, ausente también. Bien, jóvenes. Bueno, para comunicarles que nosotros vamos a, la siguiente semana, tener algunas clases de recuperación y también vamos a tener una práctica. La práctica la voy a programar acabando la siguiente semana, es decir, en la semana que ustedes tienen parciales, nosotros no vamos a tener parcial, pero vamos a tener una práctica. ¿Ya? Entonces, mejor si van repasando y le iré subiendo los últimos videos, ¿no? Y en la siguiente semana esperemos, de mi parte, puede hacer el máximo esfuerzo para poder recuperar por una o dos clases, ¿no? Para reducir los temas que están pendientes, ¿no? Para ir avanzando, sobre todo, ¿no? Bien, jóvenes, así que yo quisiera que ustedes repasen todos sus apuntes, no lo dejen y no me digan después que semana de parciales, sino que desde ahora les digo que la siguiente clase o la siguiente semana van a haber recuperaciones y después va a haber una práctica. Por supuesto que todos los temas que se desarrollen otra semana no van a entrar en la práctica, probablemente la mitad de ellos, ¿no? O hasta la mitad. Bien, jóvenes, y además les voy a ya dar las pautas de parte de su trabajo, que probablemente se deba entregar pasado la semana de los parciales, ¿no? A partir de la semana 9. ¿Ya? Bien, jóvenes, las gracias por su participación y en todo caso tengan buenas noches. Buenas noches, profesor. Ya le envié el Excel a su correo. Muy bien, señorita delegada. Muchas gracias. Hasta luego, ingeniero, cuídese. Hasta luego, jóvenes. Hasta luego, profesor. Hasta luego, jóvenes.